Ahí estamos grabando. Bueno, entonces continuamos ahora con la lección 18. A ver, empezamos con el aborto. Espera, que este no es. Se confundí. Espera que. Esta es una lección un poquito larga. Aborto. ¿Qué es el aborto? Dice que es toda expulsión del feto, sea natural o provocada. Y dice la definición, no sé si está bien, dentro de los primeros 6 meses. Dice la definición acá, ¿verdad? Siguientes a la concepción. Ok, siguientes a la concepción. Esa es la definición del aborto. Después dice, parto prematuro es la expulsión de los 3 últimos meses. Ok. Entonces cuando hablamos del mes, esto es importante, esto yo no lo sabía. Esto es importante, sí, delimitar. Cuando hablamos de aborto, hablamos de toda expulsión del feto, que sea natural o artificial, dentro de los 6 primeros meses de gestación. Y hablamos de parto prematuro a toda expulsión que se dé dentro de los 3 últimos meses. Eso es importante. Eso es desde el punto de vista médico, no legal. Médico. Aborto es toda expulsión natural o artificial entre el mes 1 y el mes 6. Y parto prematuro es toda expulsión entre el mes 7 y el mes 9. Sí, eso es desde el punto de vista médico. Se entiende por aborto en líneas generales como la interrupción del proceso fisiológico de gestación que ocasiona la destrucción o muerte del fruto de la concepción. A efectos de esta ley, ahora sí hablamos del aspecto legal, se considera aborto a la eliminación intencional, deliberada y directa de la vida humana en la fase inicial de la existencia que va desde la concepción hasta el nacimiento. Por eso esta distinción es muy importante. Desde el punto de vista médico, aborto es toda expulsión artificial o natural entre el mes 1 y el mes 6. Y parto prematuro es toda expulsión después del mes 6. Del mes 6 al mes 9. Eso desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista legal, aborto es eliminación intencional, deliberada y directa de una vida humana en la fase inicial que va desde la concepción hasta el nacimiento. Entonces, legalmente hablando, jurídicamente hablando. Y esto está relacionado, como sabemos, con el artículo 4 de la Constitución, que habla del derecho a la vida. Sabemos eso, ¿verdad? Que está garantizada desde su concepción, ¿verdad? Queda abolida la pena de muerte. Eso ya tenemos sobresabido, ¿verdad? El artículo 109 del Código Penal es el que castiga el aborto. Dice, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de hasta 5 años. Entonces el aborto es un delito. Existen condiciones agravantes y atenuantes, sí, pero según el marco penal del tipo base, el aborto es un delito. Ahora, cuando hablamos del aborto sin consentimiento, dice causar aborto sin el consentimiento de la embarazada. Eso es aborto sin consentimiento. O sea, cuando la embarazada no está de acuerdo o no consiente ese aborto. En este caso, en el aborto sin consentimiento, ¿quién es el sujeto activo? No es la mujer que aborta porque ella no dio su consentimiento. Es el que practica. Es el que practica el aborto. O sea, el que lo causa. Ese es el sujeto activo. ¿Verdad? Ese es el aborto sin consentimiento. Cuando hablamos del aborto consentido, ¿verdad? Comprende las siguientes modalidades, dice. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se me escuchan del mío? No sé si... Yo no tengo. No sé en vos si me... No estoy, pero no estoy... Está, pero no. ¿No? ¿Me escucho bien? Bueno, buenísimo. Sí, sí te escucho. Entonces, ese es el aborto sin consentimiento. El aborto
consentido, o sea, el que se consiente, es, comprende, dice, la siguiente modalidad: la mujer que se causa el propio aborto, o sea, la propia mujer causa su aborto, la mujer que permite que otro se lo cause, ¿verdad? Se trata en este caso de una conducta omisiva, y aquel que causa el aborto con el consentimiento de la mujer. O sea, esas son las clases de aborto. Cuando la mujer propia aborta, cuando la mujer permite dentro de una conducta omisiva que se le practique un aborto, ¿verdad? Y es aquel que causa el aborto con el consentimiento de la mujer. O sea, una mujer que ella misma se causa el aborto. Una mujer que no, una mujer que permite, en este caso, que otro practique un aborto. O sea, omite, vamos a decir, poner resistencia, ¿verdad? Que es una aceptación tácita, vamos a decirle. Y una mujer que, en este caso, consiente un aborto, le pide a otro que le haga un aborto. Son los tres tipos de aborto consentido que hay, ¿verdad? En este caso le tenemos a dos sujetos activos: a la mujer, porque consiente, y al que practica el aborto, al que realiza el aborto, ¿verdad? Ahora, respecto a la figura, al tipo penal del aborto, hay una causa de justificación penal, que se acuerdan que esto excluye la antijuridicidad del hecho. Dice: no obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte del feto, si esto, según los conocimientos y experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre. O sea, si la madre está en peligro de muerte, producto de su embarazo, que es de alto riesgo, el doctor, el médico tratante, dentro de su conocimiento, tiene la facultad, si es que la mujer está en cierto riesgo, de practicarle un aborto, ¿verdad? Por eso hablamos de una causa justificación, ¿verdad? En este caso, como hay una amenaza inminente, en este caso para su vida, entonces se elige la vida de la madre por sobre la vida del hijo. En ese caso el aborto no es punible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un hecho antijurídico. Y después hablamos también de una circunstancia atenuante, o sea, una circunstancia que atenúa la reprochabilidad del sujeto activo, donde dice que la medición de la pena se considerará especialmente si el hecho haya sido motivado por la falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución, como circunstancia específica de una reprobable atenuación punitiva, dice, ¿verdad? Esto, sabemos que hay una condición que está en el 109 justamente, ¿verdad? Que es cuando la mamá se practica el aborto por causa, por ejemplo, de una depresión, porque existe una depresión postparto y ciertas circunstancias que afectan a la mujer después de parir. Entonces son circunstancias atenuantes eventualmente estas, ¿verdad? Previstas ya en el inciso 3 del 109, ¿verdad? Ahora, hay clases de aborto. Aborto honoris causa, que es realizado para tapar la honra, el honor familiar, ¿verdad? El aborto terapéutico, es decir, dice, cuando obrando con el propósito de salvar la vida de la mujer. O sea, el aborto terapéutico es: matamos al feto para salvarle a la mujer. El aborto honoris causa es para tapar la honra, el honor familiar, ¿verdad? No entiendo mucho en qué contexto, pero ese es el aborto honoris causa. El aborto eugénico, es decir, el que se lleva a cabo para evitar el nacimiento de la criatura con incapacidades o malformaciones. Por ejemplo, un bebé que ya sabemos que tiene síndrome de Down, entonces le practican un aborto eugénico a la mamá, ¿verdad? El aborto ético es realizado por el resultado de ciertos crímenes como violaciones o incesto. Una mujer violada y que queda embarazada como producto de su violación, eventualmente se realiza un aborto ético. Y el aborto social, que es realizado debido a la pobreza en que viven los padres en caso de miseria o indigencia. El aborto social, ¿verdad? Para no traer niños en situación de extrema pobreza, entonces se opta por abortar. Son distintos tipos de aborto: honoris causa, terapéutico, que es el que practican los médicos para salvar a la mujer; el eugénico, ante un niño, o sea, ante un feto que tenga alguna incapacidad; el ético, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, un abuso, un incesto; y el social, en caso de que
los padres estén en condición de extrema pobreza o indigencia. Hablamos de la prostitución en esta unidad, ¿sí? ¿Qué es la prostitución? Es el ejercicio de la entrega carnal promiscua por precio como medio de vida de una persona. Claro, el sexo por dinero. Las causas: ignorancia, analfabetismo, pobreza, desorganización, falta de educación, promiscuidad, etc. Sencillo, ¿verdad? Prostitución, dinero por sexo. Ahora, vamos a ver algunas clasificaciones dentro de la prostitución. ¿Qué es la prostituta? Es la mujer que habitualmente, como medio de vida y fin de lucro, hace comercio con su cuerpo. Esta es la prostituta como la definimos recién. ¿Quién es el proxeneta? Es el que organiza la prostitución de otro con un fin lucrativo, ¿verdad? El que trabaja con la prostituta, él es el proxeneta, ¿verdad? Ahora, hay 4 tipos de proxenetas: el mantenido o protector, el que vive exclusivamente de la prostitución de la mujer que le entrega la ganancia, es un patrón, ¿verdad? Ese es el mantenido protector. El mediador es el que procura clandestinamente las jóvenes para que, es el que procura clandestinamente las jóvenes para quien las pica. O sea, es como que los perros que vienen a mí me dicen: ¿vas a conseguir una, 2, 3 pendejas? Y bueno, yo le consigo ese es el proxeneta mediador. El traficante es el que aprovisiona a las mujeres a la casa de tolerancia. O sea, el traficante es el que le tiene a las mujeres y le da o le provee a los distintos prostíbulos a las mujeres. Ese es el traficante, ¿verdad? Cuando hablamos de casa de tolerancia nos referimos a los prostíbulos seguramente, ¿verdad? El rufián, sí, el distribuidor, el traficante. El rufián es el que hace tráfico con mujeres públicas. Es el amante de la prostituta que vive a expensas de ella y la impulsa a la prostitución. O sea, el rufián sería como una especie de pareja de la prostituta que vive de ella luego. Y le dije: bueno, seguí nomás vos, tranquilo, y vos manteneme a mí. Ese es el rufián. Y después está el protector. Es el que recibe la paga para protegerla de supuestos peligrosos. Ese es el proxeneta protector. Y el gigoló, que es un joven que se entrega a una mujer de mayor edad por una paga. O sea, sería el prostituto. Bueno, voy a llamarlo rápido y pronto. Después están los elementos de la prostitución: el hábito, sin otra actividad de ingreso, la pluralidad, falta de elección, pago, son algunos elementos de la prostitución. Entonces, esta parte me parece interesante, ¿verdad? Los tipos de proxeneta, ¿verdad? El mantenido o protector, el mediador, el traficante, ¿verdad? El rufián, son algunos tipos de proxeneta, ¿verdad? Y el gigoló, que es el prostituto como tal, ¿verdad? O sea, el gigoló sería el masculino de la prostituta, ¿verdad? Bueno, esto no sé si la lucha contra el mal no está en el programa, creo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Lucha no. Lucha contra el mal no sale, ¿verdad? No, sí está. ¿Está? Lucha contra el mal. ¿Está? Lucha contra el mal es lo que sale porque salta. Ah, ok. Bueno, cuando hablamos de lucha contra el mal, dice: debe tener una acción conjunta de la policía, Ministerio de Salud Municipal, Educación Municipal, Juzgado del Menor, ¿verdad? El registro, control, causa de tolerancia, prohibiciones. O sea, ¿cómo luchamos contra este tipo de conductas, verdad? Mejorar la educación, la moral, la promoción de prácticas de deporte, buen empleo del tiempo libre. Son algunas maneras de luchar contra estas figuras de la prostitución, ¿verdad? Y del proxenetismo. Cuando hablamos del proxenetismo del proxenetismo propiamente del 139, dice: el que indujera a la prostitución de una persona. Siempre, el proxeneta es que le induce a que se prostituya. Porque hay que recordar que en el Código Penal hay 2 figuras. Está la figura, no le llama rufián,
el Código Penal le llama, creo que le llama rufianería, creo que le dice, así que rufianería le dice, sí. El rufián no es el que le induce, sino que es el que vive con la prostituta ahí, ¿verdad? El que le protege, ese es el rufián. En cambio, el proxeneta es el que le induce, el que le introduce a la mujer al mundo de la prostitución. Ese es el proxeneta, ¿verdad? Por eso dice la descripción del tipo legal: el que indujera a la prostitución a una persona menor de 18, abusando de su desamparo, confianza, ingenuidad, ¿verdad? Cuando el autor actuara comercialmente se va a castigar más otra vez. Cuando la víctima sea menor de 14 se va a aumentar más todavía. Entonces el proxeneta es el que le induce, el que le convence, el que le engaña para que ella se prostituya. El rufián es el que le explota nomás a la prostituta, a la ya prostituta. Él no le indujo a nada, él explota nomás a la prostituta, ¿verdad? Se aprovecha de las ganancias, ¿verdad? Y le protege. Está ahí, es como una especie de pareja medio sui generis de la prostituta, ¿verdad? Bueno, la trata de personas ya no se llama trata de blancas, sino que se llama trata de personas, ¿verdad? El que le tiene a una persona mediante amenaza, ¿verdad? Fuera del territorio, en este caso, y le induce a la prostitución, ¿verdad? Esa es la conducta un poco de la trata de personas. Siempre hay tres elementos bastante importantes, ¿verdad? La utilización de amenaza o fuerza, quitarle a la persona fuera del territorio e inducirle a la prostitución. Son los tres elementos que tiene la trata de personas, ¿verdad? Porque el proxeneta es dentro del país. El proxeneta es el que te introduce en el mundo de la prostitución. El rufián es el que vive de la prostituta. Y el que trata de personas es el que le saca a la persona, le engaña, ¿verdad? Con amenaza, con fuerza, con engaños, le quita del país, le lleva a otro lado y le induce a prostituirse. O sea, es una conducta muy reprochable. Por eso la pena es más alta que en el caso del proxenetismo y demás, ¿verdad? Bueno, entonces esto en caso a tipos penales relacionados con la prostitución. El proxenetismo, la rufianería, la trata de personas. Son los tipos penales relacionados a la prostitución, ¿verdad? Después también tenemos el comercio, trata o traslado de un país a otro de mujeres mayores de edad para dedicar a la prostitución, aún con su consentimiento, ¿verdad? Y el enganche o reclutamiento para el fin será castigado también, ¿verdad? Se castiga también esa conducta. Entonces, todos son tipos penales relacionados con el ejercicio de la prostitución. Y repito, los tres más importantes son el proxenetismo, la rufianería y la trata de personas. Son los tres más importantes relacionados con la prostitución. Después pasando a la otra gran parte de esta unidad, hablando de las adicciones y drogodependencia, ¿verdad? Esto está relacionado en el artículo 68 de la Constitución y el 71, cuando hablan del derecho a la salud, ¿verdad? Y que el Estado va a reprimir el tráfico ilícito de droga, va a combatir el consumo y va a establecer programas de educación preventiva. Entonces, la legislación un poco en la Constitución habla sobre el derecho a la salud, que va a promover este derecho de la persona, vamos a ser todos asistidos, ¿verdad? Médicamente, contra enfermedades, pestes, plagas, ¿verdad? Y reprimir un poco el consumo, ¿verdad? De drogas y el tráfico, ¿verdad? La producción, tráfico y el consumo es lo que se reprime en el 71. El marco legal referente a lo que es la adicción y la drogodependencia. Ahora, cuando hablamos de toxicomanía, es la adicción a drogas naturales o sintéticas. Es el abuso habitual compulsivo que produce resultados nocivos. Esa es la toxicomanía. ¿Y cómo se clasifican las drogas? Estimulantes, que son las anfetaminas, la metedrina, la benzedrina, los alucinógenos, que son la marihuana, el SD, dimetriltriptamina, no importa. Lo que sí que las drogas se clasifican en estimulantes y alucinógenos, ¿verdad? Eso es lo importante de mencionar. Ahora también tenemos el síndrome de abstinencia, que son síntomas que aparecen cuando se suprime la droga. O sea, yo me drogo todos los días
le bajo ahí una piedrita y después un día para otro dejo de drogarme. Entonces el cuerpo manifiesta una serie de síntomas, ¿verdad? Negativos claramente, a los que se le denomina síndrome de abstinencia, ¿verdad? Y bueno, ya ahí respecto a la drogadicción hablamos de la dependencia, ¿verdad? Que es la reacción de adaptación del organismo que habituado a una droga lo necesita para evitar malestar intenso. Claro, el síndrome de abstinencia es ese malestar intenso que sufre el cuerpo, producto de que dejó de consumir drogas. Claro, temblores y todo eso, ¿verdad? Entonces, la dependencia un poco es esa reacción del cuerpo a que ya no está recibiendo drogas que recibía antes, ¿verdad? Que pueden ser físicas, psíquicas, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el concepto de la dependencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que puede producir el abuso de drogas? Sobredosis, sida, embolias, enfermedades venéreas, accidentes. ¿Por qué hablamos de enfermedades venéreas? ¿Por qué hablamos de sida? Porque hay drogas que se inyectan. Entonces, una forma de transmitir enfermedades venéreas es a través de la sangre. Entonces, si usaste una aguja, una jeringa de una persona que tiene sida y te la inyectas vos, también vas a tener sida posiblemente. Entonces, por eso hablamos también de enfermedades, en este caso, venéreas, ¿verdad? Entonces, son algunas complicaciones que derivan del uso de drogas. ¿Y cuáles son las acciones de lucha contra las drogas? La educación, la acción policial, el tratamiento del drogadicto. Entonces son un poco algunas acciones de lucha, ¿verdad? Complicaciones de la drogadicción. ¿Cuáles son circunstancias que complican? La delincuencia, el sexo, la herencia, la psicosis, ¿verdad? Son diferentes complicaciones que puede sufrir una persona intoxicada, ¿verdad? Siempre en el ambiente delincuencial, ¿verdad? En un ambiente de prostitución, ¿verdad? O por herencia recibiste esas conductas, heredaste esas conductas, o por problemas mentales, eventualmente son caldos de cultivo, vamos a decir, para este flagelo que es el de la drogadicción, ¿verdad? Y acá más o menos desarrolla, ¿verdad? La delincuencia. Dice cómo se relaciona la drogadicción con la delincuencia. La drogadicción conlleva la delincuencia. No siempre las drogas por sí precisamente son, dice, criminogénicas, pero llevan a la comisión de delito. Claro, te quedaste sin dinero para comprar la droga y bueno, te vas a robar, hurtás, ¿verdad? Para poder comprar más droga. Y bueno, algunas drogas respecto a la delincuencia, la marihuana, dice, no se ha demostrado que la marihuana predisponga o lleve a la comisión de crímenes o delitos graves. Algunos crímenes son cometidos bajo la euforia de la marihuana. La morfina, cuando el drogadicto tiene hambre de droga, es capaz de cometer delitos para satisfacer. La morfina creo que es un inhibidor del dolor. La heroína, más frecuentemente usan armas y se complican en asaltos y otros delitos. La cocaína es una de las más criminogénicas por las alteraciones que causan en el campo de la conciencia. El LSD, ¿verdad? Son todas las drogas de repente relacionadas con las conductas delictivas. Y lo mismo también con el sexo, ¿verdad? La marihuana disminuye el deseo sexual, insensibiliza las áreas eróticas del cuerpo. Los sedantes y tranquilizantes, los opiáceos disminuyen la actividad sexual. Entonces, es el efecto un poco de las drogas en los ámbitos de la delincuencia, en el ámbito sexual, ¿verdad? La herencia que puede causar el consumo de drogas en tus hijos, ¿verdad? También, ¿verdad? Si yo soy un padre drogadicto y la madre es drogadicta, el hijo va a nacer con problemas seguramente o alteraciones cromosómicas, malformaciones, ¿verdad? Entonces, son algunas consecuencias que heredan personas, ¿verdad? Cuyos padres son drogadictos, por ejemplo. La psicosis. Entonces, son todas circunstancias donde la droga está presente, ¿verdad? Eso
lo toco así como a grandes rasgos porque no son conceptos que tengamos que manejar. Para mí acá lo importante, lo fundamental es hablar, en este caso, de lo que es de lo que es la toxicomanía, ¿verdad? Que es la adicción a las drogas, cómo se clasifican las drogas, en estimulantes, en alucinógenos, qué es el síndrome de abstinencia, qué es la dependencia. Me parece que esos son los conceptos que tenemos que manejar, ¿verdad? Y después hablamos del doping en el deporte, ¿verdad? El doping es, según la International Athletic Federation, Maemo, el empleo de cualquier estimulante y su uso anormal con el objeto de aumentar sobre la normal el rendimiento atlético de un deportista. O sea, si yo soy nadador, me inyecto una droga o tomo una pastillita para que mi rendimiento físico vaya un poco más allá de lo que suele ir, ¿verdad? Entonces, eso constituye el doping en el deporte, ¿verdad? Aumentar el rendimiento del deportista. Las sustancias prohibidas son las drogas simpático-miméticas, llamadas así porque actúan como la adrenalina, estimulan el simpático. El simpático es acá ahí me va a ayudar si hay algún médico en la clase. Creo que es un sistema del cerebro, ¿verdad? Que está en el cerebro del simpático, ¿verdad? Que tiene que ver todo con la estimulación del cerebro al cuerpo, ¿verdad? La anfetamina, bencedrina, la efedrina, son algunos barbitúricos, la cocaína, el alcohol, son todas sustancias prohibidas en el deporte. Son acordadas de Maradona, ¿verdad? Estimulantes psicomotores que actúan aumentando la fuerza, impidiendo la sensación de cansancio. Ejemplo, la anfetamina y sus sales son eventualmente sustancias prohibidas en el deporte, ¿verdad? Los estimulantes del sistema nervioso central que activan los músculos por el sistema nervioso central. Ejemplo, el leptasol, amifenazol, ¿verdad? Son eventualmente medicamentos que activan músculos del sistema nervioso, ¿verdad? Y después tenemos los anestésicos y analgésicos, la morfina, la heroína, ¿verdad? Son todas sustancias prohibidas en el deporte. Pero el doping en el deporte, por definición, que creo que es un concepto que puede poner mañana, es el empleo de cualquier estimulante y su uso anormal con el fin de aumentar el rendimiento atlético de un deportista. Eso es doping en el deporte. Eso es lo importante acá, ¿verdad? Y todas sustancias estimulantes, psicomotoras, anestésicas, son sustancias prohibidas en el deporte, ¿verdad? Y con eso cerramos esta penúltima unidad, que es la 18, ¿verdad? Tema importante de esta unidad, bueno, ya hablamos del aborto, ¿verdad? Que jurídicamente hablando es interrumpir el desarrollo de la vida en la fase inicial, ¿verdad? Desde la concepción hasta el nacimiento. El derecho a la vida ya sabemos, el aborto puede ser con consentimiento o sin consentimiento, ¿verdad? Hay 4 tipos de aborto, 5: honoris causa, terapéutico, eugénico, ético y social. Cuando hablamos de la prostitución, que es la entrega del cuerpo por un dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de la clase de proxeneta, decíamos que está el mediador, el traficante, el protector, el rufián, el gigoló, que es el prostituto, ¿verdad? Son temas importantes. El proxeneta, ¿y cuáles son tipos penales relacionados a la prostitución? El proxenetismo, la rufianería, la trata de personas. El proxeneta es el que le convence a la mujer, le engaña para que ejerza la prostitución, le introduce en el mundo de la prostitución. El rufián es el que vive la prostituta, la explota. Y la trata de personas consiste en engañarla, sacarla del país e inducirla a la prostitución, ¿verdad? Entonces son los 3 tipos penales. Me parece que esos son los puntos importantes dentro de esta unidad, aparte de lo que tiene que ver con las drogas que ya vimos recién, ¿verdad? Y llegamos a la unidad 19. No sé si nosotros dimos esto, pero vamos a tocar igual.
Yo por lo menos no me acuerdo, habría faltado a la clase. Mismo. Eh, No, dime, no tocó él. no tocó él, ¿verdad? Pero igual. Va a incluir. No había más tiempo. Y pero igual, que iguales son. Y por si acaso no recordaba, doctora, si dijo que iba a incluir esto en el examen. Sexual, ya, Aborto y eso. ya. Y bueno, entonces este vamos a pasar por arriba. Si es que dijo que no iba a tocar. Vamos a mirar. Bueno, dice, acá hay distintos conceptos que hay que diferenciar. ¿Qué es la identificación? ¿Qué es la identidad? ¿Verdad? Por un lado, la identificación es reconocer o es el acto de reconocimiento de una persona viva de cadáveres o sus restos y de sus manchas o trazos dejados en vivos o muertos. Esa es la identificación. Reconocer persona viva o muerta. La identidad, en cambio, es por concepto el conjunto de caracteres que individualizan a una persona viva o muerta. La importancia de identificación es fundamental en cuestiones civiles y criminales, policía científica y medicina legal. Entonces, la identificación es reconocer a una persona viva o muerta, ¿verdad? Y la identidad son los caracteres que le individualizan a una persona, ¿verdad? Tal color de pelo, tal talla, tal color de piel, color de ojos, ¿verdad? Dentadura. Entonces, todos son los caracteres que le caracterizan a una persona, eventualmente viva o muerta, ¿verdad? Y la identificación es el reconocimiento de una persona viva o muerta nada más. Eso es identificación. Esa es la diferencia. Hay dos tipos de identificación, la policial y la judicial. Cuando hablamos de la policial, dice que está destinada especialmente para identificar criminales teniendo un registro de reincidencia, identificar cadáveres abandonados. Eso en cuanto a lo policial, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos la identificación médico-legal, destinada a identificar cadáveres y sus fragmentos. O sea, es como que la identificación policial, judicial, lo que trata es de identificar criminales teniendo un registro de ellos o de cadáveres abandonados. Está más reservada para el área legal, ¿verdad? Y la identificación médico-legal, en cambio, busca identificar cadáveres y sus fragmentos, manchas y ocasionalmente a personas vivas. O sea, la identificación aplicada al ámbito médico, ¿verdad? Y lo otro al ámbito legal, ¿verdad? Base de datos de delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los métodos de identificación? Tenemos a la antropometría, el retrato hablado, la fotografía, el método electrónico, el registro de tatuajes, cicatrices o deformaciones, dactiloscopía y ADN. Son métodos para identificación de personas, ¿verdad? Varios de estos nosotros ya estamos, por lo menos por una cuestión de experiencia, ya muy familiarizados, ¿verdad? La antropometría es el método creado por, dice Bertillon, para tener la ficha de todo individuo, contenido diversas medidas del cuerpo, tomadas en el compás de espesor, escuadras, toesas, etc. Entonces, en la antropometría tenemos un poco las dimensiones de la persona, ¿verdad? En general. Cuando hablamos del retrato hablado, es la descripción física de la figura humana. Cómo tiene el mentón, el tamaño de los ojos, el tamaño de la nariz, la forma de la cara, ¿verdad? Ese es el retrato hablado. La fotografía, bueno, de frente y de perfil, es el registro fotográfico de tatuajes, marcas o cicatrices, todo a fin de poder identificarle a la persona. Y la dactiloscopía es el registro de los relieves capilares y la yema de los dedos, o sea, las huellas digitales, la dactiloscopía.
Después dice, bueno, da acá, entra un poco en especificidad, dice el arco. Las crestas pasan de un lado a otro formando el arco en el centro. La presilla interna, las líneas papilares parten del lado interno de la pulpa digital y se incurvan en el centro y vuelven al mismo lado. O sea, lo que está tratando de describir dentro de la dactiloscopía es la línea que sigue nuestra huella dactilar. Viste que nuestra huella dactilar es como una especie de laberinto y ahí. Entonces, lo que trata de describir esta especificidad es qué trazos, qué tramos siguen todas esas huellas que tiene nuestro dedo, ¿verdad? No sé si es algo relevante, pero la dactiloscopía se encarga del estudio de estos relieves capilares de la yema de los dedos. Eso sí tenemos que saber, ¿verdad? Después tenemos manchas de sangre. Las recientes son de color rojo vivo y las antiguas secas oscuras. Las formas de gotas manchadas dependen de la naturaleza del plano que las recibe y la inclinación del ángulo. O sea, una sangre nueva es roja, una sangre vieja ya es púrpura, oscura, ¿verdad? Después, determinación del grupo sanguíneo. Bueno, tenemos varios grupos sanguíneos, ¿verdad? Pero lo importante es saber que podemos identificar a una persona por su grupo sanguíneo. Manchas de espermas. Puede ser obtenido de la vagina, del recto o manchas sobre la ropa, en el suelo o en las ropas aparecen como manchas duras, blanco amarillentas, como dice almidonadas. Son las manchas de los espermas que pueden servir también para identificarle a una persona. Las pus son blancas, amarillentas, dice amarilla verdosa, se obtiene un poco del, dice, macerado del tejido impregnado o de costra o mancha, se observa directamente en el microscopio. También puede servir para identificar a una persona. Los pelos, lo mismo, ¿verdad? Se puede hacer el diagnóstico de la especie animal a que pertenecen, si son hombre o mujer, a qué raza responden y hasta qué parte del cuerpo. Entonces, el pelo también es un elemento con el cual podemos identificarlo a una persona. Hey, tu teléfono se apagó, ¿verdad? ¿Y tu teléfono lo Sí. No, ya, acá ya está. Ya. Chulo, chulo. O el tuyo, por lo de los dos parece. Sí, ahí se aprendió, el mío está aprendido. Sí. 5%. Perdón, se me apagó el internet y no me di cuenta, disculpen. No, ahí está, No, por aquello está cargado. ya está cargando. No sé si se ve mi pantalla. Sí, ya. Se ve, perdón, disculpe. Igual se seguía grabando, pero no me di cuenta que me quedé sin internet. Bueno, entonces quiero nomás resumir esta parte, ¿verdad? Porque está relacionado con la identificación y la identidad de la persona. ¿Cuáles son los métodos para identificarle a una persona? ¿Verdad? Esto puede tener fines médicos o fines policiales, judiciales, ¿verdad? Antropometría, que es la ficha de la persona, ¿verdad? Con las medidas del cuerpo, altura, peso, anchura, ¿verdad? Es la antropometría. El retrato hablado, que es la descripción gráfica de una persona dibujada, ¿verdad? La fotografía, que es una imagen real, fiel de la persona, de frente y de perfil, de los tatuajes, las marcas que tenga. La dactiloscopía, que es el registro de los relieves capilares, o sea, de la yema de tu dedo, tu huella dactilar, ¿verdad? Las manchas de espermas también, la pus, los pelos, son todos métodos para poder identificar a las personas. Saber si es hombre, mujer, ¿verdad? ¿Qué parte de ese pelo, de qué parte del cuerpo es? Para saber qué tipo de sangre tiene. Si tenemos acceso a la identidad de esa persona a través de su huella dactilar. Saber si esa sangre es nueva, es antigua, ¿verdad? Todo eso está, vamos a decirle, son métodos para poder un poco identificar
a personas, ¿verdad? Y después hablamos de un artículo relacionado con la identificación, que es el abuso de documentos de identidad. Yo no puedo utilizar un documento de identidad de otra persona, ¿verdad? Si el documento se escribió a nombre de Karen, yo no puedo usar su cédula de identidad. O Karen no me puede ceder a mí su documento de identidad. Eso se castiga, eso es un hecho punible, es delito, ¿verdad? Y el documento personal es aquel que te identifica a vos como persona, ¿verdad? Entonces eso es importante y está relacionado un poco con la identidad, el abuso de documento de identidad. Y acá tenemos un poco el tema de las edades en cuanto a la aparición de los dientes, ¿verdad? De 6 a 8 meses aparecen los incisivos medianos. De 7 a 12 meses aparecen los 4 incisivos laterales. De 2 a 18 meses aparecen los 4 premolares. Y de 16 a 24 meses los 4 caninos. Y de 24 a 36 meses aparecen los molares posteriores. Esto en cuanto al desarrollo un poco de lo que es la dentadura de la persona, ¿verdad? Un poco para saber y tener una idea de la edad de ese sujeto en cuanto a la composición de su estructura dentaria, ¿verdad? Y con eso, por lo menos hasta acá llega el resumen que yo tengo, ¿verdad? No sé si llegamos hasta ahí. Sí, odontología forense. Llega hasta ahí. Sí. Nuestra unidad 19, ¿verdad? Puntos importantes de esta unidad. La identificación es reconocer a una persona viva o cadáveres, ¿verdad? Ese es el objeto de la identificación. La identidad es el conjunto de caracteres que le pueden individualizar a una persona en específico, ¿verdad? La distinción policial judicial es aquella que está dirigida a identificar criminales, ¿verdad? Cadáveres abandonados, y la identificación médico-legal está más que nada destinada a identificar cadáveres y sus fragmentos, ¿verdad? Eso en cuanto a la aplicación del concepto de identificación en el aspecto judicial y el aspecto médico, ¿verdad? Y después, como mencioné, estos métodos, ¿verdad? Para identificar. Tenemos la antropometría, el retrato hablado, la fotografía, la dactiloscopía, que es la huella dactilar, manchas de esperma, pus, pelos, son formas de identificación e individualización de personas, ¿verdad? Eso me parecen los temas así más importantes de esta unidad, ¿verdad? Y bueno, creo que con eso podemos dar por cerrada nuestra clase.